Buenas tardes, profesor. Nuestro caso de estudio es sobre el silenciamiento de genes a resistencia a insecticidas en insectos. Nuestro está conformado por Paul Uña, Brian Primero, Mauricio Escobar, Jonathan Bellis y mi persona, Santiago Galarza. El RNS. El RNS o ácido ribonucleico es una molécula esencial para la transmisión de información genética y síntesis de proteínas en las células. El contenido de la pregunta, sí, el contenido de la pregunta menciona sobre el RNS, pero más probable se está refiriendo al RN. La aplicación del RN puede tener derivadas y finalidades como la manipulación genética en los insectos para controlar ciertas poblaciones o para alterar su comportamiento. Los insecticidas. Los insecticidas es un compuesto químico diseñado para matar y controlar plagas, plagas agrícolas o vectores eh, de enfermedades. La pregunta busca conocer sobre, la pregunta busca conocer sobre el sucedido con la mortalidad en insectos después de la aplicación de cada uno de los productores, es decir, si hubo un aumento en la mortalidad, eh, una disminución o se observó ningún cambio significativo. También puede estar en conocer si uno de los tratamientos tuvo un efecto más significativo en otro. Es importante señalar que los efectos pueden variar según el tipo de insecto. El ARN o insecticida utilizado, la dosis aplicada y las condiciones ambientales. La aplicación de la ARN de interferencia mediante el dsRNA ha demostrado ser una estrategia prometedora en el campo del control de plagas de insectos y la superación de la resistencia a los insecticidas. En el estudio realizado por los investigadores de Florida sobre la Diaporina citri, un insecto psílido asiático de los cítricos, se observó un impacto significativo en la mortalidad de los insectos después de la aplicación tópica de dsRNA. El dsRNA fue diseñado específicamente para silenciar genes clave de resistencia a insecticidas, conocidos como genes YCYP4, que están asociados con la resistencia en adultos de D-Citri. Al aplicar tópicamente el dsRNA, los investigadores lograron que este penetrara la cutícula de los insectos y desencadenara el proceso de ARNI contra los genes CYP4. Este mecanismo de ARNI provocó una mortalidad significativamente mayor en los insectos tratados con dsRNA en comparación con aquellos tratados solo con agua. El silenciamiento de estos genes de resistencia a insecticidas mediante el ARNI llevó a una mayor susceptibilidad de los insectos a los insecticidas y evitó que el desarrollo de resistencia en poblaciones de Dicitri. Estos resultados abren nuevas perspectivas a la gestión de plagas y en la superación de resistencia a los insecticidas en importantes especies agrícolas. La aplicación tópica del dsRNA, que permite abordar una amplia gama de genes relacionados con la resistencia, representa un avance en el uso de la ARNI interferencia como herramienta efectiva para el control sostenible de plagas y la protección de cultivos. Este enfoque innovador podría marcar un hito en la agricultura al abordar desafíos críticos y brindar soluciones más seguras y eficaces en el manejo de plagas. El ARNI de interferencia ha emergido como una herramienta prometedora en el campo de control de plagas y la resistencia a insecticidas e insectos. Su aplicación trópica a través de EDSRNA ha demostrado la capacidad de silenciar genes específicos en la resistencia a insecticidas, como los genes YC y YP4 en el insectos y aliados del Diaporina citris. Sin embargo, es importante destacar que la aplicación tópica del dsRNA en las plantas no se considera como una modificación genética de la planta. La razón principal radica en el hecho de que el dsRNA no altera el ADN de la planta de manera permanente o hereditaria. En lugar de eso, el dsRNA es una molécula de ARN que actúa temporalmente como regular la expresión de los genes específicos en el organismo objetivo. En este caso, el insecto psílido, eh, la aplicación tópica del dsRNA permite que estas moléculas penetren la cutícula de los insectos que se alimentan de las plantas tratadas y silencien los genes que confieren la resistencia a estos insecticidas. De esta manera se logra una mayor susceptibilidad a los insectos y a los insecticidas y se previene el desarrollo de la resistencia en las poblaciones de insectos. En resumen, aunque la aplicación del dsRNA puede ser una herramienta efectiva para el control de placas y protección de cultivos, no se considera una modificación genética de las plantas.
ya que no altera permanentemente su ADN. En lugar de ello, es una estrategia temporal y dirigida para combatir insectos específicos y superar la resistencia a los insecticidas. ¿Qué sucedió con la mortalidad de los insectos después de la aplicación del dsRNA y luego del insecticida? Para comenzar, el insecticida es un compuesto de organoclorados como el DTDT, carbonatos, pireto, piretoides, sintéticos, reguladores, el crecimiento de insectos y fumigantes. El uso de insecticida ha llevado al desarrollo de diversos niveles de resistencia a los insectos. Los insectos se mantuvieron en discos de hojas de plantas no tratadas durante 48 horas después del tratamiento del dsRNA. que provocó que cambiara la mortalidad después de la aplicación del dsRNA. Pues los investigadores, al medir la eficacia del dsRNA para incluir a RNAi, o sea, en 5 genes de citocromo, observaron que el gen CYP4 estaba asociado al desarrollo de resistencia insecticidas en adultos de D.citri. Entonces, ellos se orientaron en los genes de CYP4, donde se vio que la mortalidad fue significativamente mayor en adultos tratados con dsRNA que con adultos tratados en agua. El dsRNA aplicado tópicamente puede penetrar la cutícula de D-citri e inducir ARNI contra los genes C y P4. Estos resultados amplían el alcance de RNAi como mecanismo para controlar plagas y dirigirse a una amplia gama de genes, y también el desarrollo de RNAi como una herramienta viable para superar la resistencia de los insecticidas en las poblaciones de citri. Si el dsRNA se aplica tópicamente a las plantas, es considerable la modificación en la genética de la planta. ¿Por qué o por qué no? Hablemos. La aplicación tópica del dsRNA y ARNA doble cadena en las plantas no se considera una modificación genética en la planta, en el sentido tradicional de la ingeniería genética. La razón principal es que no implica la inserción o alteración directa del material genético de la planta. Para comprender esto mejor, en esencial, diferenciar entre la modificación genética tradicional o interferencia del ARN. La modificación genética tradicional. La modificación genética se refiere a la manipulación directa del material genético de un organismo, generalmente mediante técnicas de ingeniería genética, como la introducción de genes exógenos procedentes de otra especie en el genoma de la planta. La interferencia del ARNA. La aplicación tópica del dsRNA en las plantas tiene como objetivo un fenómeno conocido como interferencia del ARN, una regulación post-transcripcional del genoma. Cuando el dsRNA entra en la célula de la planta, desencadena un proceso de degradación en el ARN. Entonces, en el caso del dsRNA tópico, no se está modificando directamente el genoma de la planta, sino que se está regulando temporalmente la expresión de ciertos genes. Como el resultado, no se considera una modificación genética en el sentido tradicional. Es importante destacar que las aplicaciones del ARNA en la agricultura y la protección de cultivos son objeto de investigación y desarrollo y pueden tener implicaciones para la mejora de la resistencia en la planta y enfermedades o plagas específicas. Sin embargo, debido a que el dsRNA se degrada naturalmente y no se integra en el ADN, la planta no se clasifica como una modificación genética permanente. Gracias.